Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Desde presente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva emisión. Es la primera emisión del año 2026. Feliz año a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos muy contentos, muy emocionados, motivados de estar nuevamente aquí con las emisiones y pues agradecidos con todos ustedes. El día de hoy, para empezar con estas emisiones, tenemos a una gran actriz talentosísima. Ella es Gabriela Martínez. Bienvenida, un fuerte aplauso, Gabriela. Gracias. ¿Cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, pues muchas gracias. La verdad ya se los dije así en cortito, estoy nerviosa, pero estoy contenta de estar aquí, agradecida y pues me gusta mucho esto que están haciendo. La verdad, felicidades por este podcast tan bonito y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted. Para nosotros es un honor tenerla aquí. Para darles un poquito de contexto, yo creo que muchos ya la conocen, quizá no la ubican muy bien, pero es Gabriela Martínez, es actriz y cofundadora del grupo teatral Tehuantepec, para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de visitar la casa de ensayo en el barrio Laborío. Ella inició su trayectoria en 1983 en la Casa de la Cultura de Tehuantepec. Ahí desde entonces ha iniciado con toda su trayectoria escénica. Pues ella ha hecho un trabajo escénico donde refleja la identidad ismeña. Algunas de sus obras están, que ha colaborado, está Ayer pasé por Tehuantepec, La Llorona, En la sombra del viento y Oscura ventana. Además también ha estado en La casa de enfrente, La casa de mi madre, El curandero de Dios, entre otras muchas más obras que han estado o que ha presentado el grupo teatral Tehuantepec. Y bueno, pues consolidan todo un proyecto de teatro comunitario del Istmo que ve hacia otros escenarios nacionales e internacionales, ¿no? Extranjeros. Pero bueno, esa es la actriz que nosotros conocemos, pero ¿de qué otra manera podríamos definirse? ¿Quién es Gabriela Martínez? Uy, pues bueno, me definiría como una persona, creo que soy como muy soñadora. De repente me puede acarrear como un poquito de problemas eso, porque tiendo a soñar mucho, algunos sueños sí los he como concretado, y bueno, creo que soy una persona también perseverante, y pues que me siento, a pesar del tiempo y eso, me siento todavía con mucha energía para seguir trabajando. He sido más energía que muchos jóvenes. La actuación, tenemos entendido, empezó cuando ingresó al grupo de teatro de la Casa de la Cultura. Sí. ¿Qué recuerdos guarda de esa experiencia que estuvo ahí en la Casa de la Cultura en 1983? Sí, pues bueno, son recuerdos muy bonitos. Yo me acerqué al grupo a Casa de Cultura
no pensando en ingresar al grupo de teatro, ¿no? Sino nos reuníamos, luego estaba en secundaria y nos reuníamos las compañeritas y compañeritos de la escuela ahí en la explanada. Entonces quienes tenían sus bicicletas llegaban con su chopper, su bicicleta y nos poníamos como a dar vueltas, ¿no? Ahí por el pueblo y todo. Y entonces de repente como que dejaron de llegar. Y yo no tenía mi propia bicicleta, entonces si alguien llegaba me prestaba y así, ¿no? Y dije, bueno, ¿y ahora por qué no viene fulana y mengana? Y no, ¿por qué no ha llegado? No, pues es que parece que están yendo a talleres, ¿no? ¿Y dónde? Pues ahí en Casa de Cultura, que no sé qué. Y ya entonces dije, pues yo voy a ir a ver, ¿no? ¿Qué hay? Y me acuerdo que estuve como observando en todos los talleres, me metí a piano, como que no soy muy diestra con los dedos, con las manos, entonces no, eso no. Y danza me gustó, pero como que no mucho, ¿no? Y así, y fui pasando y llegué a teatro. Y entonces la maestra era la maestra Sandra Becerra, ella no era de aquí, me parece que llegó acá a Tehuantepec porque su esposo trabajaba, no recuerdo si en Pemex, en la CFE, en alguna empresa que llegaron aquí por trabajo y ella pues daba clases de teatro. Entonces lo que nosotros escenificábamos eran como poesías, ¿no? O sea, que me acuerdo cómo se llamaba la del Brindis del Bohemio, ¿no? Que fue creo que la primera que escenificamos y todo. Y entonces, pues me gustó y me quedé ahí, ¿no? En el grupo. Pero la primera vez que sentí así como súper bonito el aplauso del público fue cuando presentamos una obra que había escrito la maestra que se llamaba La importancia de las vitaminas. Creo que a mí me tocó hacer de glóbulo blanco, algo así. Pero entonces una historia muy bonita, ¿no? Como muy didáctica de por qué debemos cuidarnos y alimentarnos bien y todo eso. Y recuerdo que cuando finalizó la función, pues salimos a agradecer y nos aplaudieron pues padrísimo, ¿no? Porque pues iban los familiares de los compañeros. Mi mamá no llegó, o sea, no llegó nadie de mi familia porque yo soy hija de mamá soltera, mi mamá fue comerciante toda su vida, ya falleció, pero en ese entonces viajaba a Salina Cruz, entonces pues ella se la pasaba allá. Y ya llegaba muy tarde y mi hermano, que me lleva 11 años, pues ya estaba en Minatitlán estudiando la carrera. Entonces, pues nadie llegó, pero pues bueno, el aplauso que sentí del público me encantó. Y me acuerdo que le dije a la maestra, ay maestra, qué bonito se siente, y así no me emocionó mucho. Y recuerdo que la maestra me dijo, ay, mijita, para que te salgas de esto ya va a estar difícil. Entonces, sí, ya vio ahí la palabras proféticas, pero bueno, pues yo no lo pensé así, no en ese momento, pero pues sí, me gustó mucho. Después ya la maestra se fue, nos quedamos un ratito, creo que vino un maestro que venía de Juchitán, Julio, creo que recuerdo que se llamaba, no recuerdo el apellido. Y él también, no sé, no recuerdo haber presentado alguna obra con él. Y ya después llegó otro maestro que venía de la Ciudad de México, él es Alejandro Saucedo. Entonces él tenía dentro de sus sueños, era montar una obra que se llama Las Cosas Simples, de Héctor Mendoza, me parece. Entonces es una historia muy bonita de la época del rock and roll, algo así, ¿no? Entonces, yo me emocionaba mucho y me acuerdo que quería hacer el personaje de Sue. Entonces Sue era una prostituta que vivía ahí como en todo se desarrollaba como en una cafetería. Y en la cafetería tenían como, el dueño de la cafetería rentaba habitaciones, entonces ella vivía ahí. Y uno de los chicos que llegaban a la cafetería estaba enamorada de Sue, ¿no?
Pero bueno, pues no, a mí no me iban a dar el personaje de Sue, o sea, yo era así muy delgadita, muy así, entonces me veía muy niña, ¿no? Pero, yo soñaba con ese personaje, y ya, y entonces, pasa que me daban el de Catalina, que era la hija del dueño de la cafetería, pero bueno, nunca se pudo montar esa obra, nunca. ¿Por qué? Porque creo que eran demasiado personajes y entonces como que entraban unos y al rato ya se salían y bueno, total que nunca se pudo y ahí quedó, ¿no? Bueno, y ya, pero con este maestro presentamos pastorelas, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, ahí, justamente, ahí estuvo Carolina Villalobos. Sí. Entonces, presentábamos y fue muy padre porque luego nos íbamos que a Juchitán, a Jalapa, Tequis, así a presentar la pastorela. Andábamos recorriendo, en ese entonces había un autobús de la Casa de la Cultura y bueno, pues ahí nos íbamos, así muy padre. Y pues bueno, esa fue como mi entrada al teatro. Después de ahí ya se fue este maestro, se quedó vacío. Recuerdo que el director de la Casa de la Cultura me dijo, bueno, pues tú ya tienes tiempo, ¿no? En el grupo, tú puedes dirigir, tú puedes, y yo, no, pues yo no, yo me gusta actuar, pero dirigir no. No, y bueno, él un poquito así como que me estuvo insistiendo y empecé como a dar unos tallercitos y todo y así. ¿En la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura, pero realmente nunca, bueno, sí creo que presentamos como, yo decía, bueno, pues qué, no, yo no sabía nada de eso, o sea, yo estaba ahí, me había gustado la experiencia y todo, pero no me veía yo como para ser la maestra o la directora del grupo de teatro. Y entonces, un poquito empezamos como con eso decía el director, pues no sé, cuenten chistes, hagan algo, porque además antes era así como las evaluaciones, ¿no? Creo que mensuales, no sé qué eran. Entonces, pues ahí teníamos que hacer algo, ¿no? No. Pero bueno, ahí pasó eso y ya después dije, no, pues yo no quiero hacer eso, no quiero ya. Total que me salí del grupo. Y después me entero por una de las trabajadoras de Casa de Cultura que había llegado un nuevo maestro y que andaba buscando gente para que se integraran al grupo y eso. Y resulta que el maestro era Marco, ¿no? Entonces, pues ya, luego Marco me va a buscar, ¿no? Me va a buscar a la casa porque le habían dicho en Casa de Cultura, no, pues que ella le gusta, ella ha estado, ha participado, y ahí pues invítala. Y bueno, pues ya, nos conocimos y quedamos, sí, pues nos vemos en tal fecha, pero pues no, la verdad yo no llegué, no recuerdo ni por qué no fui, si no pude o simplemente no quise, no recuerdo. Pero bueno, pasó y después me encuentro con Marco en el centro y yo cuando lo vi pues me dio mucha pena porque dije, chispas, lo dejé plantado, ¿no? O sea, no llegué. Y ya, y me acerco y le digo, oye, discúlpame, le digo, no pude llegar, que no es que, no te preocupes, me dijo, no, yo tampoco pude llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya me quedé más tranquila y ya me dice, pero ¿por qué no llegas tal día, no? Y nos vemos y ya, pues entonces dije, no, pues sí tengo que ir ya. Total que ya llegué y pues ya me integré al grupo, ¿no? Que en ese entonces era grupo de Casa de Cultura, pero ya fue que en el 87 nos independizamos de Casa de Cultura. Ya formaron el grupo teatral. Y ya formamos el grupo. Y entonces, ¿fueron unos 4 o 5 años de 1983 al 87? Sí, pero con Marco, pues en ese mismo 87 fue que yo me integré, digamos, ¿no? Ahí al grupo que él... No sé, habré estado fuera de Casa de Cultura meses, tal vez, si acaso un año, ¿no? Y ya me integré nuevamente en el 87 en el grupo de Casa de Cultura,
pero en el mismo 87 nos independizamos y ya nos... Ah, ok. O sea, fue muy poco tiempo que estuvieron con Marco Petris en la Casa de la Cultura y de ahí se salieron. Sí, estuvimos ahí, presentamos, bueno, una obra que se llama Tribunal para Menores. No recuerdo quién es el autor, pero bueno, y con esa obra también estuvimos presentándonos en otros lugares. Y participamos en un concurso que hubo ahí en Juchitán, creo que en el Tecnológico, y ahí nos trajimos como el segundo lugar, ¿no? Ah, okay. Pero quedamos muy motivados, pues, ¿no? Ay, dijimos, pues, qué padre, o sea, y como que eso nos dio ánimo para continuar con el grupo. Y ya, pues, una vez que nos independizamos, pues luego ensayábamos en la calle, me acuerdo que ensayábamos, esa vez nos integramos, bueno, un poquito después nos integramos al MASIP, un movimiento que se constituyó con diferentes artistas, plásticos, danza, música. Ahí estábamos nosotros como teatro, pintura, todo. Ya fuera de la Casa de la Cultura. Ya fuera de Casa de Cultura. El MASID era el Movimiento Artístico Cultural del Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues ensayábamos así al aire libre, ¿no? Llegamos a ensayar ahí en el Callejón de la Zeta, como atrás de la Escuela de Idiomas. Sí. Ensayábamos también de repente en callejoncito que está ahí por donde está la tienda de La Yema. Y hay un callejoncito que va como que subes hacia la carretera, por ahí también ensayábamos, o sea, andábamos buscando lugares para ensayar. Y ahí, y después el que nos apoyó muchísimo fue el señor Luis Woolrich, creo, no recuerdo, sí, creo que es Woolrich. El que era el dueño del cine Gisela. Ah, ok. ¿No? Sí. Ya el estaba cine, en Coppel, ¿no? Bueno, ahora lo que es Coppel. No. ¿O dónde es? No, donde está el Hotel Donají. Ah, ya. Ahí era, ahí era el cine. Ahí era el cine. Y entonces él ya no estaba funcionando como cine. Y hablamos con él y nos dijo, sí, pueden venir a ensayar. Entonces, ahí era nuestro lugar de ensayo. ¿Pero solamente de ustedes o de todo el grupo más? No, únicamente nosotros como grupo de teatro buscamos por dónde, porque pues sí, luego ensayábamos en la calle, pero bueno, en el teatro luego requieres como cierta intimidad, ¿no? Para los ejercicios, todo eso. Y entonces dijimos, no, pues tenemos que buscar un espacio. Y entonces el señor muy lindo nos dijo, pueden venir aquí, ensayar y todo. Y entonces ahí era nuestro lugar de ensayo. Y ahí estuvimos un tiempo. Y ya después se dio todo un movimiento, hubo un cambio de director y ya otra vez nos acercamos a Casa de Cultura, pero como grupo independiente. No como grupo de Casa de Cultura, pero ya como pues grupo teatral. Como grupo teatral. Sí, primero éramos grupo de teatro del MASIP, ¿no? Así. Y ya después, cuando tuvimos nuestra primera participación en un encuentro de teatro comunitario, nos dijeron, es que tienen que buscar un nombre. Y pues nosotros, ¿cómo? Pues Grupo Teatral Tehuantepec. Así como, no, pues no teníamos como qué nombre. Bueno, pues bueno. Y así nos quedamos. Hasta la fecha, dice. Hasta la fecha. Pero entonces fue algo que los motivó, digamos, este señor Woolrich, que dice que para, digamos, continuar, ¿no? Porque estaban como, pues, sin espacio, ¿no? O sea, estaban en la calle ensayando y este señor los apoyó y fue algo que yo creo que los motivó, ¿no? A seguir adelante porque si no hubieran, yo creo, contado con ese espacio, probablemente hubiera desaparecido tal vez o... sí, o a lo mejor, tal vez un poco como buscar alguna casa, como lo que hicimos después, ¿no? Pero sí, digo, eso fue muy importante, ¿no? Cuando te encuentras gente en el camino que te apoya y eso, pues eso motiva mucho para continuar. Sí. Y cuando empezaron con todo esto del Grupo Teatral Tehuantepec y todo, digamos que tuvieron esto de hacer teatro a partir del entorno.
Bueno. Esa propuesta, ¿en Ajá. qué consistió? Nosotros como grupo pues iniciamos presentando obras de, por ejemplo, del maestro Emilio Carballido, de Oscar Liera, de autores mexicanos, ¿no? Y que fueran obras como muy sencillas y bastante digeribles para el público. O sea, sí teníamos Marco, de hecho yo no había estado en esa experiencia, pero Marco ya había tratado de montar algo que tuviera que ver como directamente con las raíces, porque él allá en Oaxaca se había integrado a un grupo que trabajaba como el teatro comunitario. Entonces él quería hacer algo así, pero entonces él dice que sintió como que no funcionó tanto, ¿no? Que tal vez como que fue visto como algo más, digamos, como una ceremonia, como algo así. Creo que tenía algo que ver como con la boda ismeña, algo así. No recuerdo muy bien, pero él dijo, no, pues es que hay que buscar como por otro lado. Y entonces ya fue que empezamos a trabajar con esas obras, porque pues sabíamos que el entretenimiento para la gente, que ya no había cine, era un poco como más la televisión, ¿no? Como las telenovelas. Y entonces dijimos, pues trabajar un poco como obras como más cercanas a todo esto. Y entonces lo que sí después se empezó a trabajar Marco era un poco como de adaptar las obras a nuestro entorno, a nuestro contexto, ¿no? Ismeño, ¿no? Y fue con la obra que viajamos para lo de teatro comunitario, se llama Las Ubarri, de Oscar Liera, y entonces con esa obra participamos por primera vez en un encuentro de teatro comunitario. Eso fue en Guelatao. Y con esa misma obra la presentamos allá, nos fue muy bien, y entonces nos dijeron, pues están seleccionados para ir al encuentro nacional, que eso fue en Amecameca, ¿no? En el Estado de México. Wow. Entonces nos fuimos a presentar allá y todo, y los del teatro comunitario, sobre todo Roberto Villaseñor, que había sido el maestro y director de Marco, le dijo, oye, ¿por qué no se traen el encuentro para el próximo año para que se lleve a cabo aquí en Tehuantepec? Y ya Marco había estado con esta inquietud de montar una obra que tuviera que ver más, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, con todo eso. Sí. Y entonces le dijo Marco, bueno, entonces ya empezamos, fue cuando empezamos a trabajar Ayer pasé por Tehuantepec, ¿no? El encuentro era para el 92, y empezamos a trabajar entonces nosotros desde antes, desde el 91, para presentar esa obra. Esta obra es una obra de creación colectiva que se hizo con don Antonio Santos Cisneros. Él nos apoyó un poco como con toda la asesoría, ¿no? de lo que él sabía sobre las costumbres, tradiciones. Es una obra que está situada en los, no sé, 30, 40. Entonces, todo es la historia del nacimiento de Petrona, bueno, de la vida de Petrona, ¿no? Que es desde que nace, entonces, pues habían cosas muy divertidas, ¿no? Sí, no, es una obra muy, cómica. Sí. Entonces, bueno, esta obra fue la que nos dio a conocer a nivel nacional, ¿no? Digo, ya dentro del teatro, así decir teatro, ya no teatro comunitario, ¿no? Porque con la Ubarri habíamos ido a nivel nacional, pero ya de decir la palabra teatro o el teatro sin una categoría, pues fue con Ayer pasé por Tehuantepec. Amigo y director Roberto Villaseñor conocía a uno de los que estaban en ese entonces como jurados, como los que seleccionaban los grupos, ¿no? Que iban a ir a la muestra nacional, y le dijo, oye, ven, ¿por qué no vienes a ver esta obra? ¿No? Y entonces llegó a verla y pues digo, era algo, pues un trabajo muy hecho con el corazón, con mucho amor, con toda la pasión, pero bueno,
pues era como una obra muy inocente, ¿no? Un Ajá. trabajo muy inocente, pero le encantó y cuando yo digo, ¿no? Lo importante de que te encuentres personas en el Sí. camino, o sea, que te Que apoyen. te apoyen. Sí, porque bueno, se supone que en la muestra nacional era así, como que va lo mejor del teatro, sobre todo hace 30 y tantos años, Sí, ¿no? claro. No, aquí pues allá llegaba que la compañía, creo que la compañía nacional llegaba. Sí, otro nivel, pues. Sí, o muchos actores pues muy conocidos, ¿no? Ujú. Entonces, de repente digo, pues qué arriesgado para esta persona de llevarnos, ¿no? Pero pues ya después supimos que él le habló al que era el coordinador nacional de teatro, le dijo al maestro José Solé, le dijo, oye, es que vine a ver un grupo y así, 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 y bueno, él estaba emocionado, ¿no? Como yo creo que Wow. por esa candidez, ¿no? Que nosotros mostrábamos, de que nos entregábamos ahí, Sí, aunque sí. no éramos actores profesionales y todo, pero que lo hacíamos con toda nuestra verdad y todo. Y entonces fue cuando viajamos por primera vez a la Muestra Nacional de ¿Y Teatro. cómo se sintió usted en el ir a una muestra de teatro nacional? Sí, O sea, ¿cómo fue para ustedes? pues fue una experiencia muy bonita, además porque pues fue muy chistoso, ¿no? Es como cuando dice uno, son como las bendiciones que te van llegando en el camino y eso. Me acuerdo que estábamos programados para presentarnos en el Teatro de la Ciudad, que es el teatro más importante de Monterrey. Antes las muestras nacionales solo se hacían en Monterrey, ¿no? Okay. Solo, ya después se volvió itinerante. Pero en ese entonces todos los años era en Monterrey. Y estábamos programados, pero para presentarnos afuera, en el exterior. No recuerdo cómo se llama este espacio, que tiene como unas escaleritas y como que está el foro ahí, ¿no? Así a ras de piso. Nos íbamos a presentar ahí y que empieza a llover, ¿no? Entonces, pues no podíamos presentarnos. Y estaba la maestra Marta Luna, que ella es una importante iluminadora a nivel nacional, y dijo, es que se tienen que meter al teatro, pero pues, o sea, como nosotros ahí en el Teatro de la Ciudad, un teatro enorme, y pero dijo, pues es que cómo no, pues tienen que presentarse y ya pues, pero pues nosotros íbamos a presentarnos así tal cual con la iluminación que había, ¿no? En ese espacio, digamos, la iluminación pública, pues, ¿no? No teníamos diseño de luces, nada. Y entonces le dice, sí, entonces pues meterse a un teatro, pues como, y ella dice, no se preocupen, yo les ilumino y todo, y entonces ella nos hizo la iluminación, o sea, así de otra bendición, sí, ¿no? así Claro, de o sea, bendecidos, ¿no? Porque y de repente ya teníamos iluminación de la maestra, ¿no? Claro. Y ya pues nos presentamos, y me acuerdo, esto es bien chistoso porque llevábamos una manta que me pintó un amigo, que tenía una imagen de un tigre, ¿no? Porque ayer pasé por Tehuantepec, inicia con esta leyenda, ¿no? De que cuando cazan al tigre. Sí. Entonces, era una manta pues grande para nosotros, ¿no? Y cuando la pusieron ahí en el teatro, pues se veía así como una estampita, ¿no? Que era un teatro enorme. Pero bueno, entonces la gente se súper divirtió, así, emocionados, aplaudieron muy bonito, ya. Pues bueno, y ya antes que no habían las redes sociales, cuando nosotros empezamos en esto, pues todo era como por periódico, ¿no? Y entonces, ay, las notas, ¿no? Al día siguiente, ay, y salimos en tal periódico, entonces emocionadísimos, ¿no? De ver que hablaban de nosotros, ¿no? Ahí en los periódicos nacionales y los de Monterrey y todo. Entonces, pues eso fue como... como nuestra, qué padre. La obra, qué digamos, el momento en que nos dimos a conocer a nivel nacional. Y ya con La Llorona, ya fue cuando nos dimos a conocer a nivel internacional, ¿no? Entonces, La Llorona también es una obra de creación colectiva, y esta obra, pues
como que el haber ido a la muestra nacional, pues de alguna manera creo que sí pudimos ver, ¿no? Como a una o dos obras. Entonces nosotros estábamos así como, ¿qué es esto, no? O sea, esto es teatro y así bien emocionados y Para ese entonces usted ya no se quería salir de ahí, dijo, o sea, yo de aquí ya esta es mi carrera, sí, o sea, sí, ¿no? Sí. Entonces, así, ¿no? Y pues tuvimos como Marco, como que tuvo más conciencia. Bueno, él ya había visto teatro, él también ya había participado como actor en muestras nacionales, pero como director, pues dijo, no, pues esta obra va a ser diferente. Y entonces ahí fue donde él pensó en utilizar los espacios, las casas, así como tal, ¿no? Decir, bueno, no tenemos un teatro, porque ayer pasé por Tehuantepec, perdón, la presentábamos pues en un forito, ¿no? Pero ya La Llorona la pensó como para que se desarrollara en una casa. Y entonces esa casa fue el exconvento, ¿no? Y aquí en el exconvento fue que se presentó esta obra, y también mandaron a alguien de la muestra y nos volvieron a seleccionar, ¿no? Para ir a la muestra nacional. Y estos vienen con todo, dice. Sí, y entonces fue algo muy padre porque en las muestras nacionales se presentaba como mucho teatro, pero como de autores internacionales, digamos, ¿no? Wow. Sí, algunos mexicanos y todo, pero como decían, como que todo era más como teatro europeo, como teatro, ¿no? Como con esta, digo, pues, un teatro muy diferente. Y entonces nosotros desde que llegamos con Ayer pasé por Tehuantepec, no, pues las críticas eran eso, ¿no? Pues qué padre, o sea, que están presentando cosas de su comunidad y esto. Y entonces cuando llegamos con La Llorona, y aparte La Llorona, pues creció en todos los sentidos, ¿no? Digo, la misma obra, pero las actuaciones y la dirección de Marco. Entonces, esa obra se desarrollaba en diferentes escenarios, ¿no? El público entraba y había un escenario y después se trasladaban a otro y así. Entonces, como que eso también les llamó mucho la atención, esa concepción de puesta en escena, ¿no? Como de algo diferente. Y ¿Qué personaje tenía usted en eso? Ahí yo era Salomé. Salomé era la Llorona. La Llorona, ¿no? La mera Llorona. La Llorona, sí. Wow. Entonces, o sea, el personaje principal. Sí, pues. Entonces, bueno, cuando ahí, pues en la muestra nacional, luego llegan como de festivales de otras partes y eso. Bueno, pero, perdón, antes de eso, bueno, nos presentamos, la muestra todos los años era en noviembre, o creo que hasta ahorita es como en noviembre, como en esas fechas. Y de ahí seleccionaron a creo que 5 grupos, ¿no? Y esos 5 grupos nos presentamos en la Ciudad de México, en algo que se llamó De lo mejor de la muestra, ¿no? Como los 5 mejores grupos de la muestra, y entonces ahí estábamos nosotros y nos presentamos en México, bueno, en Monterrey fue muy bonito porque no nos presentamos en Monterrey, sino en un pueblo, en San Pedro Garza, creo, que estaba como a 40 o 45 minutos de ahí. Y entonces cuando nos presentamos en México, nos presentamos en la antigua Escuela de Medicina, ¿no? Porque es un edificio pues un poco parecido, ¿no? Como a Casa de Cultura. Y ahí en México fue donde seguramente alguien vieron de otros países y ya nos invitaron. Entonces a donde fuimos con La Llorona fue a Argentina. Nos presentamos ahí en ¿dónde fue? ¿Cómo se llamaba? Córdoba. Córdoba, ahí nos presentamos. ¿Esto ya en qué año fue? Eso fue en el 94. La muestra fue en el 93
y en el 94 nos presentamos en Argentina. En Argentina. ¿No? Y bueno, de ahí ya presentamos, esas 2 obras se hicieron de creación colectiva con el apoyo de otras personas, ¿no? Del maestro Antonio Santos y de José Manuel Villalobos. Pero ya después de eso, Marco empezó a escribir como las propias obras del grupo, ¿no? Y así, con varias obras de Marco, pues nos hemos ido a presentar a la muestra, y con la que salimos más recientemente fue con la de Otro Día de Fiesta, que también que también regresamos a Argentina, y ahí fuimos a las primeras funciones, fueron en Buenos Aires, y después ya tuvimos un circuito por creo que como 10 u 11 lugares que allá no son estados, les llaman provincias, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero aquí en México serían como en 11 estados, ¿no? Okay. Entonces fue pues una gira como de casi un mes estuvimos, ¿no? En Argentina. En Argentina. Y luego también nos fuimos a Dallas con la de Otro Día de Fiesta. Ajá. Válgame Dios. También, ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá en Dallas? En Dallas, ahí sí fue como un festival que era muy corto, creo que era como de 2 días, estuvimos yo creo que como 3, 4 días, ajá, sí, pero ahí también fue como una experiencia muy, muy chistosa porque Marco participó por primera vez con esa obra ahí porque este personaje lo hacía otro compañero que es Antonio López Torres, que él es originario de Zacatecas. Pero bueno, conoció a Marco en un taller que fue Marco a dar a Tijuana, y de ahí trabajó con nosotros en una obra que presentamos en Querétaro. Pero le dijo, oye Marco, es que yo quiero seguir trabajando con ustedes. Y entonces un diciembre lo invitamos cuando estábamos presentando en el cuarto del fondo. Ajá. Y vino a ver la obra y le dijo, es que yo quiero hacer una obra acá con ustedes. Entonces le dijo Marco, pues vente y acá puedes vivir y aquí vemos, o sea, ¿qué haces? Das talleres, cosas. Y se vino Antonio pues quería trabajar una obra y bueno, se quedó como 8 años con nosotros. 8 años. Sí. Wow. Entonces trabajamos diferentes obras. Pero bueno, con él se había hecho Fin de Fiesta, que es la obra de la que se desprende Otro Día de Fiesta, y también el personaje en Otro Día de Fiesta, pero pues él ya se había regresado a Ciudad de México y estaba metido en proyectos de series, de eso, pues digo, no se compara, ¿no? Lo que puedes ganar en el teatro con lo que puedes ganar en series, en televisión, películas. Y entonces no pudo ir él con nosotros a Dallas, dijo, es que estoy en un proyecto, no puedo. Y entonces, pues, Marco se aventó el toro porque él llamó y dijo, es que no vamos a poder ir porque el actor no puede. Y le dijeron, Marco, no, tienen que venir porque todo está hecho, ¿no? Ya está todo. Sí. Entonces, fue la primera vez que Marco se aventó a hacer el personaje. Wow. Y ya fue que pues... no, yo soy el director, entonces yo no actúo. Sí, pero ya después pues ahora recientemente le dijimos, oye, pues tú ya lo hiciste, hazlo, ¿no? Porque pues un poquito como dicen del trabajo del grupo, es que en el pecado está la penitencia, porque realmente pocas veces podemos salir de Tehuantepec a presentar nuestras obras, ¿no? De repente como por el tipo de espacio que usamos, ¿no? En La Llorona, pues fue algo así que, pues digo, hay mucha construcción colonial en México y en gran parte de América, y bueno, fue relativamente sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos tenido obras que no han podido ir de repente a la muestra porque no se consigue el lugar, ¿no? Okay. Por ejemplo, con La Casa de Enfrente, nos estaban proponiendo para un festival que se hace en Edimburgo y no pudimos ir, pues porque no se encontró el lugar,
¿no? Entonces, Dios. sí pasan luego estas cosas de que hemos estado invitados a diferentes países, pero simplemente no se encuentra el lugar, y no porque el lugar es un personaje más, ¿no? En la obra, sí, es un personaje muy importante en la obra, y entonces por lo menos tiene que ser el 90%, ¿no? Del cercano a lo que nosotros tenemos. No, a mí lo que me emociona de todo esto es conocer lugares. Sí, sí. No, digo, o sea, la experiencia no solo de ir, de estar haciendo algo que te gusta, que te apasiona, sí, sino que además te permite viajar, conocer, conectar con otra gente que también le gusta lo que, pues, hacer teatro, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que es algo, wow, muy padre. Sí. Yo, wow, muy padre. Pero volviendo a las preguntas, uno ha participado en diferentes obras, ¿no? Como usted misma menciona. ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha retado como actriz? Creo que el personaje de Los Instantes de Luz, me gustaba, sentía yo como ese reto. Esta obra habla de un feminicidio, ¿no? Es una pareja que tienen una única hija, y en la noche de su graduación la matan, ¿no? Entonces todo está como no se desarrolla en tiempo cronológico, ¿no? Sino empezamos en el presente, que es con la muerte que está tendido el esposo porque no soporta esto, ¿no? La culpa, todo esto, y termina pegándose un balazo, ¿no? Entonces empezamos con eso, y después ya la obra va como en regresión, pero en la misma regresión no era como así cronológico, ¿no? Sino que, porque también hemos hecho obras que empiezan por el final, ¿no? Y ya después te cuentan la historia desde el principio, pero esta no, o sea, empezaba así como en el momento presente, y de repente se brincaba a un día en que el papá estaba con la hija, y de repente la hija se iba, entonces ya estaba como en otro tiempo presente de otro momento, y así, entonces, y habían muchas emociones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces de repente estábamos aquí como riéndonos por algo, y de repente cambiaba al presente donde la hija ya no está, y entonces qué emoción, ¿no? Tienes en ese momento. Entonces era así como, era como un reto, ¿no? De estar como con esas constantes cambios de emociones. Sí. Wow. Sí, sí. Oh, sí, me lo imagino muy difícil. ¿Y cuál ha sido el como más, quizá más digerible, pero que más ha disfrutado? ¿Cuál es el personaje que más le gusta? Pues me gusta mucho este personaje de Concha. Lo sufrí mucho para construirlo, me acuerdo. ¿Ese es el de Otro Día de Fiesta? El de Otro Día de Fiesta, pero desde Fin de Fiesta. Digamos que en Fin de Fiesta fue cuando se construyó ese personaje. Y recuerdo cómo sufrí porque, digo, yo sí me tomo de repente una chelita, pero nunca he experimentado así, ¿no? Estar como... alguna vez sí he estado así, pero pues hasta ni lo recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué sentía o cómo? Entonces era así como de que Marco me regresaba una y otra vez, me decía, no, pues no, es que estás borracha, ¿no? Pero y entonces ya uno ahí, no, pues sales ahí bien borracho, y ¿quieres que te vean borracha? Pues entonces, ¿qué quieres, no? O sea, ¿quieres que salga bien borracha o que no salga? No, pues no sé, tú busca. Y entonces así, entonces construir ese personaje, fue muy padre, ¿no? Hasta que llegó el momento en que yo sentí que estaba tomada, o sea, ¿no? Que empecé a sentir. Ya se veía borroso. O sea, en el cuerpo empecé a sentir, ¿no? Como
como esas sensaciones de adormecimiento, de no sé. Entonces y me dijo Marco, es que ahora sí, o sea, ahora sí eres una persona que está tomada, ¿no? Entonces entonces ese personaje lo he disfrutado mucho, además porque era como muy, muy divertida, sobre todo en fin de fiesta, ¿no? Era muy divertida. Ahorita también en otro día de fiesta es muy irreverente, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Pero hay otro personaje que también me encanta, que es el de la mamá de 60 minutos. Okay. Me gusta mucho ese personaje, como todos los matices que tiene, que es una madre que puede pensarse que es una madre abnegada, pero que es una madre fuerte también y una madre como muy consciente, como una mujer de una sola pieza. Así la siento a esta mujer crescenciana, me llamaba en esa obra, y ese personaje también me gusta mucho. Sí. ¿Y cuál es el proceso que usted hace como para, Marco Petris le da este personaje y empieza el proceso de estudiar el personaje, de conocer tal vez su personalidad, el cómo es y todo, y irlo construyendo? O sea, como ¿cuánto tarda más o menos? Sí, los procesos en el grupo son bastante largos. Creo que las únicas obras donde hemos tardado casi nada es precisamente en Otro Día de Fiesta, porque ya traíamos los personajes, ya estaban creados, ¿no? Desde Fin de Fiesta. Y también recuerdo que en La Casa de Enfrente, creo que con Otro Día de Fiesta, creo que la montamos como en 4 meses, ¿no? Y la de La Casa de Enfrente, me parece que esa la montamos como en 6 meses. Pero por lo regular los procesos del grupo son un poquito más largos, sí, mínimo nos llevamos 6, 8 meses. Wow. Y bueno, el trabajo es muy padre porque empezamos con todo el trabajo de investigación. Y desde que se elige, ¿no? Que Marco dice, o que elegimos entre todos el tema, y entonces empezamos a investigar sobre ese tema y desde ahí como que vamos un poco construyendo. Y ya ahora, antes era como un poquito, bueno, Marco lo que hace es que escribe la obra, pero ahora memorizamos. Antes era como que la leíamos y nos poníamos en escena, ¿no? Y decíamos, pero es que no me acuerdo. Bueno, pues qué, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que está pasando, las circunstancias e improvisábamos. Ahora, pues dice Marco, bueno, vamos a trabajar, memorizamos, y aunque no esté al 100% la memoria, pero tú ya sabes de qué trata, ¿no? Entonces, ahí vas, si se te olvida algo, pues ya vas tú también como metiendo lo que crees que puede ir de acuerdo, ¿no? Al momento, a la circunstancia. Entonces vamos así como construyendo desde que hacemos la investigación, cuando ya nos dice Marco, pues son estos personajes y te toca, y bueno, ya desde ahí ya vamos como construyendo el personaje, y pues es un trabajo como muy, muy padre porque digo, bueno, yo que tengo todo el tiempo haciendo teatro con Marco, pues es algo para mí como me encanta como director, porque es alguien que te va como sacando poco a poco. Él es muy meticuloso y casi milimétricamente te va diciendo, pidiendo, entonces como que vas enriqueciendo tu personaje cada vez en cada ensayo. E incluso él es un director que acostumbra a ver ya cuando estamos en funciones en temporada, él acostumbra a ver las funciones y de repente ya está tomando notas, o de repente porque
porque sigue trabajando, ¿no? Sí, aunque ya hayamos estrenado, por ejemplo, tú puedes ir a una función recién estrenada o en el día del estreno, y si vas dentro de un mes, algo ya es diferente porque se va trabajando, se va enriqueciendo. Si no, no dejamos de trabajarlo. Una vez que se estrena, seguimos. Siguen, es como un artista, ¿no? También hemos tenido aquí pintores, es que también, ¿no? Cuando dicen que una obra ya está lista, y sí tardan, ¿no? Porque le falta esto y modifican esto y es como, wow. Yo, wow. Bueno, nos ha dicho que ha ido a Argentina, a Dallas, no fue a Edimburgo. Sí, y a otros países, sí. Y a otros países, pero países. ¿Qué experiencias le ha dejado internacionalmente? ¿Le ha dejado esta huella o esta visión del teatro? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué huellas tiene ahí? Sí. Bueno, pues yo creo que la importancia de ir a otros lugares, no solo a otros países, ¿no? Incluso aquí mismo dentro, cuando vas a un festival, a otro estado y eso, y si tiene uno la oportunidad de ver trabajos y eso, pues lo padre es eso, ¿no? Como que confrontar, llevar tu trabajo, confrontarlo con los demás. Y si tienes la oportunidad de ver trabajos, pues también ahí eso es muy padre porque te retroalimenta, ¿no? Dices, oye, qué padre esto que están haciendo, podemos trabajar algo así, o estamos como por esa línea, o no, es algo muy diferente. Hay una retroalimentación. Exactamente, entonces es algo muy muy importante, ¿no? Acudir a otros foros, a otros lugares, mostrar tu trabajo para que también te digan, ¿no? Qué ven, qué piensan que está haciendo falta, como ir con abiertos, ¿no? O de repente las críticas, ¿no? Ajá, las críticas. Bueno, hemos tenido también por ahí alguna obra en la que no nos ha ido así como súper bien, pero que está padre porque se agradece, porque pues dices, bueno, fallé en esto y esto es en lo que voy a trabajar, ¿no? Te ayuda como a seguir construyendo y a perfeccionar, ¿no? Lo que estás haciendo. Wow. Pienso que... Imagino yo también de parte de usted como actriz, me imagino yo ha de ser como muy bonito el conectar con otros actores, actrices que están en la retroalimentación incluso, o pues simplemente el hecho de conocer, ¿no? Gente, y no solamente de tu país, sino pues de otros países, de otros países, sí. Luego de repente pasa un poquito con nosotros, que ahí sí puedes platicar con Hugo que te cuente nuestra experiencia cuando fuimos a Dallas, que pues fue... No, ahí sí, es su idioma, ¿no? Sí, nosotros la presentamos en español y bueno, había gente que hablaba español ahí también, ¿no? La organizadora del festival es una persona de raíces juchitecas que vivía allá. Entonces, ahorita ya está radicando en la Ciudad de México, pero bueno, pues fue eso algo muy padre, ¿no? Estar con una paisana por allá y en ese festival tan importante. Pero fue, una cosa que sufrimos y que al final queríamos ahorcar a Marco porque pues él como pues tuvo 20 días para preparar su personaje, ¿no? El personaje que le decíamos, pues tú ya lo conoces, de alguna manera lo construiste, pero pues estar ahí es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, de repente hasta uno mismo con actor te dice, oye, a mí que me digan, métete a ¿no? A hacer este personaje que ya hizo alguien más, pues siempre te impone, ¿no? Porque ya hay como sí, hay un antecedente. Un antecedente que crea expectativas, entonces ya como que es más difícil. Sí, claro. Entonces él era bien chistoso porque en la casa todo el tiempo estaba con los diálogos, ¿no? Repasando. En ese entonces él se fue con Hugo, estaba Marco dando un taller en el Cerezo, y Hugo lo acompañaba, y entonces dice Hugo que apenas abría la puerta para subirse y Marco empezaba con los diálogos, ¿no? Y entonces cuando nos fuimos en el vuelo con los diálogos, llegamos en el hotel con los diálogos, salíamos a caminar, o sea, nos dieron boletos para ir a museos, para recorrer y todo,
Y Marco, no, no vamos a ir al museo, mejor danos un espacio para ensayar. Nos íbamos a ensayar porque él estaba con esa presión, Sí, sí. ¿no? De que había tenido poco tiempo y de que pues era un festival, o sea, no era como no que era una presentación acá X, ¿no? Sino un festival. Y ay, no, entonces estábamos así como cruzando los dedos para que todo saliera bien y Marco estaba ahí, ¿no? Y entonces en el ensayo, antes de la función, horas antes, todo ya ensayamos y cuando de repente se le va un diálogo y nosotros y Marco se pone así, ¿no? Uy, no, pues estaban Hugo y Sabina haciendo changuitos para que todo saliera bien, ¿no? Y entonces ya resulta que termina la función y los aplausos y la gente se pone de pie y van y abrazan, o sea, se van con Marco, no sé, también a mí, ¿no? Pero como que la gente se identifica mucho con el mushe, ¿no? Y pues más allá que no es como que no hay esa cultura, no hay ese, claro. Y entonces, con él, y nosotros estábamos así de que no pudimos ir a ningún lado, o sea, a pasear, nada, porque estábamos ensayo, y dice Hugo, y todo para que le saliera bien, dice, ¿no? Y ay, no, pues. Pero para él dice, valió la pena, sí, porque vinieron, más que ustedes vinieron a abrazarme. Sí. Entonces de repente nos pasa eso, ¿no? Y por ejemplo, más cuando llevamos trabajos como muy complicados. Hay muchos festivales donde solo llegas el día anterior, te presentas y al día siguiente ya, ¿no? Te estás yendo. Hay unos donde sí puedes estar un día, 2 días, así, pero bueno, por ejemplo, cuando fuimos a Argentina, ahí sí pudimos ver otros trabajos, en Buenos Aires sobre todo. Entonces, pues sí, eso es muy padre, pero sí nos ha tocado veces en que no, pues, o sea, casi es así como el teatro y al hotel y así, ¿no? Pero, pero pues sí, siempre llevar. Son experiencias que deja el teatro. Sí, claro, sí. Y bueno, hablando de usted como actriz, como mujer, ahorita ya existe todo esto de la liberación femenina, ya es como más, ya está más normalizado el que la mujer trabaje, el que la mujer haga ese tipo de personajes, de estar en teatro, pero, bueno, viviendo aquí en Tehuantepec, que es una ciudad todavía arraigada, no sé si a usted le llegó a pasar en los 80s alguna situación de conflicto por el hecho, pues, de ser mujer, de estar en teatro. Sí. Pues no, fíjate, o sea, realmente no. Yo nunca he como vivido esto, a lo mejor no sé si discriminación o no, nunca. Yo pienso que como es una disciplina en la que pues hay muchas mujeres, ¿no? De hecho, el grupo casi en su mayoría siempre hay más mujeres, ¿no? Siempre hay más mujeres. Entonces, no. Yo no me ha tocado vivir eso, no lo he vivido. Y siempre tuvo el apoyo de su familia, yo me imagino, ¿no? Pues sí, o sea, mi mamá era así como que, ay, pero ¿cómo, o sea, eso van a hacer? O sea, de eso van a vivir, ¿no? Como así. Mi mamá decía, no, hija, estudia algo, estudia. Me acuerdo como decía, ve a estudiar para maestra, ¿no? Que antes era así como, creo que cuando salí de la secundaria, creo que ya pedían bachillerato, no recuerdo, pero decía, vete a estudiar para maestra, me decía, o bueno, de secretaria, algo, pues, ¿no? De lo que puedas comer, ¿no? Pero pues aferrados ahí, ¿no? Igual pues con Marco, ¿no? Y su familia. Pero ya pues una vez creo que me vieron que estaba como muy decidida y muy convencida y eso. Y aparte pues digo, pues era como hacer lo que nos llenaba, ¿no? Lo que nos llena, pues nunca ha sido como
como, ay, voy a vivir, digo, nunca pensamos en hacernos de dinero con esto, ¿no? Y sin embargo, digo, por el teatro tenemos las cosas que tenemos, ¿no? La verdad que estamos muy contentos y agradecidos y nos sentimos muy bendecidos porque podemos decir que sí, que estamos viviendo de esto que nos gusta. Pues y además que muy poca gente realmente vive de lo que le gusta, ¿no? Exactamente, sí, y claro que de repente pues nos sostenemos sobre todo como cuando hay proyectos, ¿no? Y de repente pues no hay varios años, pero afortunadamente creo que somos personas como muy conscientes de lo que es esta profesión y en provincia de la provincia, y entonces creo que siempre hemos como tratado de tener ahí como un colchoncito para esas épocas en las que no hay, claro, pero que tienes que seguir trabajando, ¿no? Y seguir produciendo y todo eso. Okay. Entonces, sí, no me tocó como esa discriminación, y mi familia, pues sí, de alguna manera, pues me ven como, ay, no, o sea, como que es locura, pues, ¿no? Pero pues bueno, entienden qué es lo que me gusta, y pues también cuando empezamos a salir y eso, les empezó a, pues les dio gusto, ¿no? De ver que hay resultados en esto, sí, claro, ¿no? Sí, que no se quedó solamente aquí, sino que han trascendido, ¿no? Han salido adelante. Sí, digo. Han logrado colocar a Tehuantepec. Sí, digo, eso es algo muy padre también, porque pues cuando nosotros empezamos, pues no había, ¿no? Como un grupo de teatro formal, o al menos independiente, formal y eso. Y pues fue también como esto de no solo formar actores, sino que también formar espectadores, ¿no? Okay. Y es la tarea en la que todavía seguimos, por eso, pues ahorita, por ejemplo, con Casa de Ensayo, que hemos abierto para que vengan otros grupos y eso, porque también queremos que se vayan acercando más espectadores, ¿no? Cuando hay oportunidad de que haya obras para niños, pues abrimos las puertas, porque por lo regular nuestro trabajo es para adolescentes y adultos, ¿no? Y digamos, ya tenemos como nuestro público, pero pues también hay niños ahí, ¿no? Y pues es eso, también seguir trabajando para que hayan nuevos espectadores, claro, y eso. Y pues es gratificante saber que sí. Y bueno, y ahorita pues también saber que ya no somos el único grupo de teatro, sino que ya hay otros grupos, que en San Blas también hay grupos de teatro, ¿no? Y toda esta apertura que se está dando ahorita con el cine y todo, que, claro, ¿no? Que la gente empieza pero bueno, ¿y qué es esto de actuar y esto, no? Y entonces eso es muy padre. Okay. Y pues bueno, digo, ojalá que ya vamos a avisarles por ahí cuando vayamos a iniciar un siguiente proyecto, pero también como para invitar un poquito a la gente, ¿no? Okay. Y eso. Y hablando ya de Gabriela Martínez, ¿qué sueños o qué metas vienen seguir hasta el final de su vida en Grupo Teatral Tehuantepec? ¿O quiere realizar algún proyecto personal o algo? Sí, pues yo estoy como muy contenta, creo que me gusta mucho esto de trabajar en grupo, en comunidad, y no he pensado, bueno, hasta ahorita no me ha surgido como esa necesidad de hacer algo por cuenta propia y eso, ¿no? Yo me siento muy contenta, muy feliz con el trabajo que hemos construido con el grupo, y yo pienso que lo que te decía hace rato, ¿no? Que la ventaja de la actuación es eso, que puedo hacer un personaje mientras tenga fuerza y tenga la pasión y eso, la energía,
pues puedo seguir actuando hasta los 90, 100. Pero eso es algo muy noble, ¿no? Que tiene la actuación, que yo me maravillo cuando veo actores grandes, maravillosos en películas y en escena, y claro. Pues, y es algo padre porque pienso que eso me mantiene como con energía, ¿no? Como de seguir creando y todo, claro. No sé. Ay, qué bonito. Pues yo ahorita pienso que voy a continuar en esto hasta que me muera, pienso, no sé. No sé qué vueltas da la vida, pero pues mientras Dios me lo permita, voy a continuar. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría, pues es un honor tenerla aquí nuevamente, gracias. Decirle eso. Para ir terminando, ¿cuáles son sus redes sociales o cómo pueden seguirla o saber de sus trabajos o saber de las presentaciones del Grupo Teatral Tehuantepec? Sí, pues yo solamente tengo en Facebook, nada más como Gabriela Martínez, entre paréntesis el Grupo Teatral Tehuantepec, que ahí publico pues sobre todo cosas que tienen que ver con el grupo y las redes del grupo, que son el Grupo Teatral Tehuantepec, en Facebook, el Grupo Teatral Tehuantepec, Casa de Ensayo, y son dos, ¿no? Okay, el grupo y Casa de Ensayo. Y estamos también en Instagram, como el Grupo Teatral Tehuantepec, y en X también. Ok. ¿Y cuáles son las próximas funciones que tiene ahorita? Bueno, ahorita solo están por ahí tentativamente algunas funciones para presentarnos fuera en el mes de marzo. Okay. Y todavía no están 100% confirmadas, están así como tentativas y bueno, creemos que todavía en este año la vamos a seguir moviendo un poco a la de otro día de fiesta. Otro día de fiesta. Ajá. Entonces, pues ahí por las redes del grupo, pues ahí se pueden enterar. También tenemos el espacio de Casa de Ensayo que se abre también para grupos del país, de otros estados, y también pues ahí luego publicamos, ¿no? También, bueno, el número que siempre manejamos cuando tenemos alguna función es el de 971-107-9243, por ahí por WhatsApp, igual luego mandamos las obras que tenemos. Ok, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto. Ha sido un deleite platicar con usted. Acercarnos un poco más de los inicios de cómo usted como actriz y cómo bueno, que es cofundadora del Grupo Teatral Tehuantepec y hasta dónde han llegado. Ha sido un placer y un honor tenerla aquí con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues deseándole el mejor de los éxitos en todo el recorrido y todo lo que viene, y pues ya estaremos en sus próximas, esperando la próxima obra. Sí, ya, por ahí. Pues. Muchas gracias, al contrario, gracias a todos ustedes, y pues gracias también porque existe este espacio que da a conocer pues las actividades culturales y artísticas, ¿no? No solo de Tehuantepec, de la región. Muchas gracias, de verdad es un trabajo muy loable el que hacen. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, pues aquí seguiremos. Mientras haya público. Ay, sí, gracias. Pues muchísimas gracias. Ella es Gabriela Martínez, ya la escucharon, una gran actriz de aquí de Tehuantepec, y bueno, que es cofundadora del Grupo Teatral Tehuantepec. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí otra emisión más con nosotros. Recuerden regalarnos un like, compartir, nos ayudan mucho compartiendo para que otras personas, pues pueda llegar a otras personas este contenido. Y nos vemos en el siguiente programa. Recuerden que yo soy Nidia y somos Gente Divergente.